Dice la palabra del Señor, Primera de Juan capítulo 4 verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como iglesia, una de las tareas que tenemos es que hemos sido llamados a que el Dios invisible se vuelva visible. Usted y yo somos la iglesia de Cristo y nosotros como iglesia cristiana tenemos que mostrarle a las personas quién es Dios, cómo es Dios, y eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestro corazón. Porque sí son bonitos los cultos y eso es bonito todo lo que nosotros podemos experimentar, pero si yo no estoy reflejando a Jesús en mi vida, si la gente no está conociendo a Dios a través de mí, entonces no estoy cumpliendo mi propósito como iglesia. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que Jesús les decía: ustedes no conocen a Dios. ¿Cómo no? Si Moisés lo vio cara a cara en el monte, nosotros le hemos visto, decían ellos. Abraham caminó con él. Nosotros le hemos visto y le conocemos. Y Jesús una y otra vez les decía: no, ustedes no conocen a Dios. Ellos sí lo conocieron, pero ustedes no. ¿Y por qué les decía él esto? Porque ellos no podían mostrar a Dios. No se veía a Dios en ellos. Se veía la persona de ellos, pero no se veía a Dios. Nosotros tenemos que mostrar a Dios. Si dice amén conmigo. Les hago esta pregunta: ¿cuántas veces hemos ido a alguna iglesia, no solo a esta? ¿Cuántas veces hemos ido a una iglesia y no hemos encontrado a Dios ahí? ¿Cuántas veces fuimos a una iglesia y habíamos leído de que Dios era un Dios de misericordia? Buscamos en la iglesia misericordia y fuimos juzgados. Confesamos en la iglesia nuestros pecados y nos rechazaron. Hicimos algo malo porque todos fallamos y nos dieron la espalda. Pero nunca nos mostraron a Dios. Nos dijeron que Dios nos había mandado a decir que ya no podíamos ser sus hijos, que ya no podíamos estar en la iglesia. Nos dijeron que Dios nos mandó a decir que ya no podíamos servirle. Nos dijeron que Dios nos mandó a decir, pero no nos mostraron a Dios. No nos pusieron cara a cara con Dios. Hace tiempo me involucraron a mí en un problema donde unas personas hablaron algo que era incorrecto y entonces se tomó una decisión sobre mí, pero nunca se platicó conmigo. ¿Y sabe qué fue lo que hice? Me quedé callado y soporté la disciplina y todo lo que eso implicaba. Y nunca me dieron la oportunidad de hablar. Y un día, después de muchos años, pasé todo eso y se lo agradezco a Dios porque fue parte de un proceso de formación en mi vida. Después de muchos años, en una ocasión estaba sentado con el apóstol Jesse y ahí platicaba con él. Y entonces él me decía: todo lo que me estás diciendo no lo sabía, no fue así como me contaron las cosas. Entonces nosotros tenemos que saber que las iglesias son dirigidas por líderes espirituales, por hombres, por personas. Y muchas veces esas personas están presentándonos a un Dios invisible y no nos lo muestran, sino que nos dicen que Dios nos mandó a decir. Y se toman decisiones incorrectas sobre nuestras vidas. ¿Sabe cuál es una de las cosas más difíciles como papá? Que en la iglesia se rechace a tu hijo o a tu hija porque hizo algo malo. Tú como papá andas desesperado, no tienes tu mirada puesta en lo malo que hizo tu hijo, sino que necesitas que alguien lo ayude. Tú ya sabes que hizo algo malo. Si dice amén conmigo, lo que necesitas ahora es que alguien lo ayude. Y entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? Yo soy creyente, yo voy a la iglesia, ahí lo van a ayudar. Pero venimos a la iglesia y en la iglesia no encontramos a Dios. Encontramos un montón de cosas como lo veíamos hace un momento en la Santa Cena, pero no encontramos a Dios. Dios no anula el carácter y la personalidad de un pastor. Dios no anula el carácter y la personalidad de un apóstol, de un profeta, de algún líder espiritual. El problema es cuando tú piensas que Dios es gritón y enojón porque así es el pastor. Entonces hay pastores que son completamente desordenados y a su desorden lo llaman libertad del espíritu. Entonces vamos a hacer aquí un desorden y todos hagamos lo que querramos y somos libres en el espíritu. Ese no es Dios.
Porque cuando lees en la Biblia dice de que Dios es un Dios de orden. ¿De dónde sacaron a ese Dios? De repente te encuentras, ¿verdad?, con pastores que ni les has terminado de decir algo y ya dictan juicio sobre ti, ya te juzgan o te señalan. Nosotros tenemos que saber que no importa lo grande que Dios levante a un hombre, a un pastor, ese pastor siempre va a tener su carácter y su personalidad. Vamos a conocer pastores, ¿verdad?, con un carácter muy fuerte, que desde el púlpito te van a gritar, te van a insultar, te van a llamar la atención, te van a tratar mal, te van a golpear el alma a través del mensaje. Vas a encontrar pastores que van a ser muy pasivos, que van a hacer todo lo contrario a ellos. Escúcheme, ese es el pastor, no Dios, es el pastor. El pastor, todos los pastores tenemos un mensaje de parte de Dios. Y esto es lo que quiero que usted aprenda. Si el mensaje es bíblico, si se apega a la Biblia, si te lo muestra con la Biblia, Dios te está hablando. Pero si nada más te dice, no, es que yo pienso, porque hay muchos así. A veces me encuentro con pastores, ¿verdad?, que dicen, no, es que mira así, y le digo, a ver, y dígame en qué parte de la Biblia viene. No, es que yo pienso que así debe de ser. No, ese eres tú. Y la gente va a conocer a un Dios invisible a través de ti. Nunca lo vas a mostrar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esa parte. Si va conmigo hasta aquí, tenemos que manifestar a Dios. El poder sobrenatural lo muestra la iglesia, pero depende de Dios, no del pastor. Depende siempre de Dios. Entonces, si el pastor con su carácter está mostrando un Dios incorrecto, no va a suceder nada. Pero cuando nosotros vemos que el pastor sujeta su carácter a la voluntad de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Tenemos como creyentes que mantenernos firmes aun cuando no puedas ver a Dios. Escúcheme bien, por favor, porque por aquí vamos a pasar todos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser ofendidos y maltratados por algún líder espiritual. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por ahí. Todos. ¿Sí dicen amén conmigo? No importa lo tan bien que te caiga el pastor, lo tan buena persona que sea, más bueno que un pan dulce, no importa que si tiene un carácter así, calidad, que a todo mundo le cae bien. No importa si el pastor es monedita de oro y a todo mundo le cae bien. En algún momento, en algún punto, el pastor te va a ofender. ¿Sabes para qué? Para que lo dejes de ver a él y comiences a ver a Dios. En algún punto, en algún momento te van a ofender tus padres. En algún momento alguien te va a ofender. Y más cuando tú tienes a esa persona en una estima y en un lugar muy alto. Te va a fallar. Pero no te está fallando, Dios no lo está permitiendo para destruir tu vida, sino que muchas veces lo que Dios va a hacer es que no idolatremos personas. Hebreos capítulo 11 verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, diga conmigo, se sostuvo, como viendo al invisible. ¿Sabe quién le había mostrado a Dios a Moisés? Nadie. Simplemente creyó en él. Y dice la palabra que se sostuvo. ¿A quién veía Moisés? A nadie. Lo que Moisés sí veía eran las amenazas del rey. Pero él se sostuvo como viendo al invisible. Tienes que aprender a mantenerte firme aun cuando no puedas ver a Dios. No puedo ver a Dios porque estoy viendo al pastor que me está tratando mal. Mantente firme. Me motivan sus amenes. No puedo ver a Dios porque estoy viendo al hermano o a la hermana que me está tratando mal. Mantente firme. No puedo ver a Dios porque estoy viendo la enfermedad, estoy viendo la dificultad, estoy viendo el problema que hay delante de mí. No puedo ver a Dios. Por eso es que muchas veces buscamos a alguien que lo consideramos un mejor creyente o alguien que tiene más fe que nosotros y le decimos, ore por mí, ayúdeme. Porque tú andas buscando a Dios pero no lo puedes ver. Pero aún así dice la palabra que somos llamados a mantenernos firmes. Cuando no podamos ver a Dios, cuando no podamos sentir
¿verdad?, a Dios, la iglesia debe de ser un lugar donde nosotros podamos sentir a Dios. Que desde que tú entres ahí, hermano, desde que tú estés acomodando tu carro allá en el estacionamiento, tú sientas algo especial. Que desde que tú entres, tú sientas ganas de llorar, tú sientas la presencia de Dios. Que desde que tú vengas a la iglesia, sientas que Dios está aquí. Todavía no ha comenzado el servicio, todavía no ha comenzado el culto, solo saludaste a un hermano y ese abrazo te hizo sentir la presencia de Dios. Que cuando el culto comienza a avanzar, que tú puedas sentir la presencia de Dios. La iglesia debe de hacer visible al Dios invisible. Que cuando tú vengas y te sientes, tú digas, yo no sé qué hay en ese lugar, pero yo siento a Dios cuando estoy ahí. Yo no sé qué hay en ese lugar, pero yo siento el abrazo de Dios. A veces me da hasta pena porque nada más me la paso llorando y llorando. Van a decir que qué llorón soy o que qué llorona soy. Entonces la presencia de Dios se debe de sentir, se debe de hacer visible. De tal manera, vuelvo a repetirle, que no hay necesidad de que esté parado todavía el pastor allá al frente y tú ya sientas a Dios. Estás en tu lugar, estás viendo un video, ya va a comenzar el servicio y todavía nadie ha orado y nadie te ha dicho, hermano, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, y tú ya estás diciendo, Señor, perdóname por lo que hice esta semana. Señor, perdóname por lo mal que actué esta semana. Señor, perdóname, porque sientes a Dios. La iglesia debe ser un lugar donde Dios se vuelva visible, donde tú lo puedas sentir, donde tú lo puedas experimentar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 9, verso 10 y 11? Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Vea el pasaje. Él hace cosas ¿qué? Grandes y que no las podemos comprender. No las podemos comprender, pero son maravillosas. Pero dice el siguiente verso, hablando Job en el verso 11, he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Pero él mismo explica que va a poder recibir las cosas maravillosas que Dios hace. Y él mismo está hablando con sus amigos en este momento y explicándoles a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque ellos le cuestionan una y otra vez a Job, ¿dónde está Dios? Mientras Job está en medio de su prueba, Job está sintiendo a Dios, pero los amigos solo están viendo los problemas de Job. Y hay gente así que te va a cuestionar. Hay gente que te va a cuestionar y va a ver tu problema, va a ver que ahorita tu casa está siendo atacada por una prueba muy difícil matrimonial, por una prueba de salud, por algo muy complicado. Y te van a decir, bueno, ¿y no eres tú el que va a la iglesia todos los domingos? ¿Dónde está Dios? Y tú dices, bueno, a lo mejor ya pasó delante de mí y no lo vi. A lo mejor ya se manifestó y no puedo entender por qué está pasando esto y por qué Dios está conmigo. Me dicen que Dios está conmigo y lo creo, pero también veo que está conmigo en la prueba. Entonces no logramos entender cómo puede al mismo tiempo en mi casa estar una enfermedad, estar un problema y estar Dios. No lo logramos entender nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice que lo que el Señor espera es que nos mantengamos firmes aun cuando no lo podemos ver. Si dice amén conmigo. Si Dios solo te muestra el inicio de tu camino y Dios te dice, a ver fulano, a ver fulana, mira, esto es lo que tengo para ti. Y Dios te habla y te muestra el inicio del camino. Y de ahí en adelante Dios no te vuelve a hablar. Mi pregunta para todos, y me incluyo, es, ¿permaneceríamos firmes ahí si Dios no nos vuelve a hablar? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios se le aparece a Noé y le dice, me vas a construir un arca. Y le muestra los planos y le muestra el diseño. Y escúcheme bien, Noé se tarda 100 años haciendo el arca. Y la Biblia dice claramente que en 100 años Dios no le volvió a hablar hasta que terminó el arca. Desde la primera ocasión no le volvió a hablar hasta que terminó en el arca. 100 años. Y usted veía a Noé cada día levantándose con sus hijos y pegando una madera más, una tabla más, haciendo algo más. Usted veía avanzando una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros Dios nos da una palabra y en lugar de estar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer,
Andamos pidiendo señales, confirmaciones, milagros, que la luna se ponga roja, verde, amarilla, que haya terremotos no sé a dónde. Y decimos, ahora sí, Señor santo, aleluya. No seas sinvergüenza, hombre. Amén. Si Dios te habla una sola vez y Dios te dice, hijo, hija, esto tengo para ti, camina en ello. Camina en ello. Y Dios no te vuelve a hablar. Y tú dices, qué difícil está esta prueba. ¿No me habré equivocado? No, pero es que Dios me dijo que de aquí adelante siguiera. Qué difícil que es levantar una iglesia. ¿Renunciamos por las pruebas? No, es que Él me dijo que de aquí para adelante, que no me moviera. Qué difícil que es ser cristiano. ¿Renunciamos? No, es que Dios me dijo que de aquí para adelante. Dios me dio una palabra cuando yo tenía 15 años, 20 años, y ahora tengo 30, tengo 40 años, y Dios no me ha vuelto a hablar. Mi punto es que Dios está esperando que tú termines lo que te mandó a hacer para que vuelvas a oír su voz. ¿Sí dice amén conmigo? Porque eso fue lo que le pasó a ellos. Mire, empezaron a caminar, permanecieron firmes aun cuando no podían escuchar a Dios, cuando no lo podían ver, y lo único que veían eran dificultades y problemas, y no se apartaron. La Biblia dice que todos los días la gente iba a burlarse de Noé. Se burlaban de él, se reían de él, decían, estás loco tú. Y Noé seguía adelante. Yo me imagino a Noé algunos días de desesperación diciendo, Señor, háblame, por favor, vuélveme a decir que eres tú el que me tiene construyendo esta arca. Háblame, recuérdame una vez más, dime, Señor, una vez más, dímelo. Porque sí nos pesan las burlas de las personas, ¿verdad que sí? Sí te pesa cuando la gente se burla de ti por ser cristiano, por no hacer lo que los demás hacen, por no ir a una fiesta y se burlan de ti, ¿verdad? Por hacer cosas, insisto, por agradar a Dios. Y claro que sí nos pesa, pero dice la Biblia que Noé permaneció, aunque no oía a Dios y que no lo veía. ¿Qué era lo que Noé, verdad, podía ver y podía oír? La dificultad de estar obedeciendo a Dios, pero se mantuvo y permaneció firme. El deseo de nuestro Dios es que nosotros podamos conocerlo. El deseo de Dios es hacerse visible. El deseo o el anhelo de los demonios es hacerse invisibles, que tú no los encuentres, que tú no los veas. Por eso es que nunca va a ser Dios el que no se te va a querer manifestar o revelar. Dios siempre quiere mostrarse a su creación. Dios siempre quiere que nosotros lo podamos conocer. ¿Sí dice amén todavía? También Dios nos provee de un cuidado que nosotros no podemos ver, como lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 6 verso 17. Dice la palabra, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este no es un hombre ciego, no es un hombre que padece ceguera, es un hombre que mira bien. Pero en algún momento Eliseo está, ¿verdad?, en una casa, en un lugar, y va gente a querer, ¿verdad?, acabar con su vida. Van personas a matarlo. Y en ese momento Eliseo está tranquilo, tiene un criado llamado Gehazi, y dice la Biblia que pues este hombre, ¿verdad?, empieza a atemorizarse porque ve que los enemigos van sobre ellos. Y Eliseo sigue tranquilo. Y entonces él comienza una y otra vez a decirle a Eliseo que salgan corriendo, que hagan algo. Eliseo está viendo un cuidado y una protección invisible que siempre ha estado alrededor de él, como siempre ha estado alrededor tuya, pero que su criado no la logra ver, no la logra ver. Y entonces dice la Biblia que Eliseo ora por él. Y como, ¿verdad?, alguna vez les he mencionado, la Biblia enseña que nuestra alma tiene ojos, no solo nuestro cuerpo, nuestra carne, y nuestro espíritu también. Y Eliseo ora por él y le dice al Señor, abre sus ojos espirituales. Qué difícil que sería llegar al cielo y que nunca tus ojos espirituales hayan sido abiertos. Nunca lograste ver o percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. Entonces dice la palabra que los ojos de él son abiertos y que de repente él vea que están rodeados de hombres, dice, a caballo y carros de fuego, que los protege. ¿Sabe quién le hizo daño a Eliseo o a Gehazi? Ninguno.
Todos fueron cuidados y todos fueron protegidos. Este pasaje, escúcheme bien, a mí me bendice mucho porque nos revela uno de los más grandes misterios en el mundo espiritual que hay. Y ese misterio es que muchas veces nosotros hemos experimentado este cuidado, esta protección, y hasta volteamos a ver si vemos a alguien y no vemos a nadie, pero nosotros mismos sabemos en ese momento que alguien nos protegió, que alguien nos cuidó, que alguien estuvo allí. Y de repente queremos explicárselo a la gente. Es que ¿cómo te explico? Porque te dicen, ¿cómo saliste vivo de ahí? ¿Qué fue lo que te pasó? Y uno lo quiere explicar y uno dice, es que ¿cómo te explico? Mira, yo no sé si era el doctor, dice uno, ¿verdad? Pero de repente vi a alguien ahí en la habitación. O a veces te testifican hasta los mismos doctores o enfermeros y te dicen, ¿quién le vino a visitar? No, nadie, ninguno de mis locos se ha aparecido. No, pero es que yo pasé por la puerta, ¿verdad?, de su cuarto y había alguien allá adentro con usted. La misma gente te testifica de que hay un cuidado espiritual contigo. Entonces hay ocasiones que de repente pasa algo, se te daña, se te rompe algo con un propósito divino para que no sigas adelante, porque allá adelante hay un accidente esperándote. Y tú, ¿verdad?, pues solucionas el problema, y cuando tú avanzas te das cuenta, ¿verdad?, que adelante hay un accidente. Y dices, si yo hubiera seguido adelante, el del accidente hubiera sido yo. Si yo hubiera continuado, el del accidente hubiera sido yo. Si yo no me hubiera este día enfermado, lo que sea que haya usado el Señor para mostrarte que Él tiene un cuidado alrededor tuyo, alrededor de tus hijos, alrededor de nuestra familia. Si dice amén conmigo. Dios cuida de nosotros aun cuando no lo veamos. Tengamos siempre esa convicción en nuestro corazón. Cuando te rodean tus enemigos, te rodea la gloria de Dios. Cuando te rodean tus enemigos, te rodean la gloria de Dios. Cuando tú puedes saber que hay un cuidado invisible a tu alrededor. Cuando estás en medio de una enfermedad y estás en paz y estás tranquilo, como lo hizo Eliseo. Cuando tú puedes saber que está siendo cuidado. Cuando estás pasando un momento muy difícil de tu vida, cuando están pasando cosas muy difíciles en tu familia y tú estás en paz. Y te dicen, ¿no te preocupa? Claro que me preocupa, pero puedo estar en paz. Seguro no has dormido toda la noche, y tú pudiste dormir, hasta roncando estabas, porque hay un cuidado espiritual a tu alrededor. Hay ocasiones que te dicen, mira, le puede pasar tal cosa a tu hijo, le puede pasar tal cosa a tu hija, y tú estás en paz. Porque cuando la gloria de Dios te rodea, aunque tus enemigos te rodeen, cuando la gloria de Dios te rodea, nosotros podemos tener la convicción de que Dios cuida de nosotros. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 1 verso 14, mire, identifique este verso en su Biblia. Está el escritor hablando en este capítulo sobre la relación de los ángeles con el pueblo de Dios. Y mire lo que dice el versículo 14, hablando de los ángeles. No son todos espíritus ministradores. Pastor, mire, hermano, perdón, cada vez que viene un ángel a tu casa o a ti, te viene a ministrar. Y la palabra ministrar es dar. Eso es. Si dice amén conmigo. Se me apareció un ángel y pensé que el ángel venía de parte de Dios a castigarme. No tienen ninguno de ellos esa tarea. Los ángeles vienen a ministrar, son espíritus ministradores. Dice ahí, mire, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, cada vez que un ángel viene para darte algo de parte de Dios. Y este es un cuidado, ¿verdad?, que nosotros vemos, que nosotros, tenemos que saber que está alrededor nuestro. Hay diferentes testimonios de personas que andaban perdidas y alguien les dijo por dónde ir, y cuando voltearon a ver para agradecerle a esa persona, la persona ya no estaba, había desaparecido. Y muchos dan testimonio de visiones que tuvieron de ángeles, de visiones que tuvieron con personas. Hay personas que fueron ayudadas por alguien y después regresan a darle las gracias a quien les ayudó, y la gente le dice, aquí no vive nadie con esas características, aquí no vive nadie así. No sé de quién habla, a lo mejor se equivocó, aquí no fue. No, sí, aquí yo lo vi que salió de esa casa y era de esta manera y de esta forma y me ayudó.
Y te dicen, no, aquí no vive nadie así. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene ángeles al servicio nuestro que nos ministran. Si dice amén conmigo. Dios siempre, siempre camina con nosotros. Siempre. Tienes que tenerlo claro en tu corazón. Y escúcheme bien, siempre se va a manifestar cuando más lo necesites, porque Dios cuida lo suyo. Y nosotros somos sus hijos. Dios te cuida a ti. Y cuando tú más lo necesites, no creas que Dios va a voltear a ver para otro lado y te va a dejar desamparado o desamparada. Dios camina contigo y camina contigo para protegerte. Si todos ustedes que tuvieron niños recuerdan que cuando su niño aprendió a dar sus primeros pasos, había que andar atrás de ellos, cuidándolos, porque de repente se echaban a correr, se tropezaban y se golpeaban y se podían lastimar de una manera, verdad, muy mala. Y siempre andabas ahí protegiéndolo a donde él iba. Y lo agarrabas de la mano y tú te querías sentar y él quería seguir caminando. Y tú lo ibas cuidando y protegiendo. Entonces lo mismo hace Dios contigo. Tú te levantas y empiezas a caminar y Dios va caminando contigo. Y te lleva de la mano y te va protegiendo. Y cuando te vas a ir hacia un lado a lastimarte, Dios pone su mano y te protege. Y te cuida. Y te cuida. Varios de nosotros tuvimos desde en nuestra adolescencia, nos caímos de algún techo, de algún árbol, nos golpeamos de una manera fuerte o fea la cabeza y aquí estamos, medios locos, pero aquí estamos, ¿verdad? O sea, ese golpazo era para que te pasara algo más, pero hubo una mano que te protegió ahí. Hubo algo que te protegió y algo que cuidó de ti. Y tienes que creerlo y tenerlo muy claro en tu corazón. Que Dios camina contigo y cuando más lo necesitas, Dios se te va a revelar, se te va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios cuida a los suyos. Dios cuida a sus hijos. Dios debe de ser un Dios visible, no inventado por la iglesia. No nos inventemos a Dios. No nos inventemos a un Dios que no existe. No nos inventemos a Dios a nuestra manera o a nuestro modo. No nos inventemos a Dios para manipular a la gente, para manipular a la iglesia. No nos inventemos a un Dios que odia al que se porta mal, cuando la misma palabra de Dios dice de que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para morir por todos. Y el mismo Señor Jesús dijo, yo tengo claro qué es y cuál es el propósito de Dios. Él me ha enviado para salvar y para rescatar a aquel que anda perdido. Nuestro Señor Jesús dijo, no vine por justos, vine por pecadores. Entonces, ¿de dónde se inventaron a ese Dios, verdad, que nos rechaza, que nos juzga, etcétera, etcétera? En diferentes momentos Jesús le dijo a los fariseos, así no era en el principio. Así no era en el principio. En diferentes ocasiones Jesús le dijo a los fariseos, así no se les enseñó. Y en una ocasión le dijo al pueblo, escuchen lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque los fariseos tenían la palabra, tenían los rollos y la enseñaban, pero después de enseñarla venía la manipulación. Y eso no es así. Entonces no podemos estar manipulando a la gente a través de un Dios inventado, de un Dios que odia, etcétera, etcétera. Veamos los momentos cuando Jesús manifiesta y quiere mostrar quién es Dios. Y muchas veces va en contra de lo que los religiosos pensaban. Va en contra de ellos. Jesús encuentra a un leproso y Jesús lo abraza. ¿Quién de los fariseos había abrazado a un leproso? Ninguno. Y los fariseos enseñaban, cuando veas un leproso, quítate de ahí. Y le decían a los leprosos, cuando tú andes caminando, ve caminando y grita, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy. Y la gente al escuchar eso se va a apartar de ti. Y a veces así nos quieren enseñar a Dios. Hermano, ¿quiere regresar a la iglesia? Pase aquí al frente y confiésele a todos su pecado. Hermana, lo que usted hizo fue algo que dañó mucho la iglesia. A veces el pastor daña más la iglesia que las ovejas, pero no lo cuentan, no lo dicen. Entonces, ¿sabe qué, hermana? ¿Quiere regresar? Lo que usted hizo es muy malo. Pase aquí al frente y pídale perdón a todos. Eso era lo que hacían con los leprosos. Les decían, a donde tú vayas, tú tienes que ir gritando, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy. Anuncia tu inmundicia.
dila, que todos escuchen que tú eres un inmundo, para que la gente se aparte de ti. Porque le decían a la gente: si ustedes ven a alguien que dice inmundo soy, por favor háganse un lado de ellos. Porque si ustedes se acercan a alguien que dice inmundo soy, ya no pueden entrar a la casa del Señor. Esa era la manera de manipular a la gente. ¿Y sabe qué? Sigue siendo la manera. Sigue siendo la manera y la forma de manipular a la iglesia, inventándonos un Dios. Entonces la palabra de Dios habla, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba y visitaba la casa de prostitutas, de ladrones, y entraba ahí con ellos. Jesús cuenta la historia, la parábola del hijo pródigo. El Dios de los fariseos hubiera castigado al hijo pródigo. El Dios invisible que Jesús está mostrando y haciendo visible, dice que Dios sale y abraza al hijo pródigo y lo restituye. Y le dice: aquí está otra vez tu vestidura para cubrir su vergüenza, aquí está otra vez tu calzado para cambiar tus caminos, y aquí está otra vez el anillo para recordarte que sigues siendo un hijo. Ese es el Dios que muestra Jesús. Pero si los fariseos hubieran contado la historia del hijo pródigo, seguramente hubieran metido 10 años preso al hijo pródigo, porque se gastó la mitad de la herencia. Seguramente le hubieran dicho: está bien, pero escúchame bien, de ahora en adelante te tienes que ganar tu túnica, te tienes que ganar tus sandalias, te tienes que ganar tu anillo. El Dios inventado siempre va a tener primero el juicio antes que el perdón. El Dios invisible que se hace visible siempre va a tener la gracia, siempre va a tener el amor, siempre va a tener la misericordia. ¿Cómo te das cuenta de que el Dios invisible se te está volviendo visible a ti y lo estás conociendo y lo estás recibiendo frente a frente, cara a cara? Cuando lo primero que recibes de Él es su amor y su misericordia, y no el juicio. Entonces nos vamos a encontrar un montón de gente predicando un Dios inventado. Un pastor se lo inventó, la gente lo creyó, y ahora la gente se anda peleando con otros cristianos y también los anda juzgando. Ustedes están mal, ustedes son del diablo, ustedes son mundanos. Lo mismo que le dijeron a Jesús. A Jesús le dijeron: tú sanas en el nombre de Belcebú, tú eres del diablo. A Jesús le dijeron, ¿verdad?, que él era mundano. ¿Por qué? Porque se reunía con gentiles, porque hacía cosas que los religiosos del Dios inventado no hacían. Por eso era. Pero el Dios visible lo tenemos nosotros que manifestar. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Voltea a ver por favor esta palabra. Dice la luz, ¿qué? Inaccesible. No es fácil acceder a la luz de Cristo. No es fácil. Y Jesús dijo, uno de sus yo soy es: yo soy la luz. Y no es fácil. Ahora, la palabra de Dios dice que como cristianos somos llamados a ser luz en este mundo. Iglesia, ¿cómo nosotros manifestamos a Dios? Teniendo la luz de Cristo en este lugar. Que cuando alguien venga aquí confundido, que cuando alguien venga aquí con tinieblas en su mente, sus pensamientos, la palabra de Dios le alumbre. Que la gente al escuchar la palabra de Dios y al sentir la presencia de Dios diga: ahora entiendo. Si es cierto, así dice la Biblia, ahora entiendo. Porque muchas veces a puro grito me enseñan a un Dios inventado. La palabra de Dios es clara. La iglesia no debe de definir a Dios. La iglesia no le debe de decir, ¿verdad? La iglesia, no debe de decirle a los creyentes y definir, a Dios. No tenemos que decirle a la gente, que lo que tú hagas puede provocar que Dios no te salve, que Dios no te perdone o que Dios no te ame. Todo lo que tú hagas, si tú de corazón te arrepientes, Jesús dijo que el Señor te puede perdonar. Pastor, mire, yo soy un cristiano muy reciente. Jesús contó también una parábola de un amo que salió a contratar obreros en diferentes horas del día.
y que contrató uno desde la primera hora del día y le dijo: si tú trabajas para mí te voy a dar un denario. Y ese hombre se fue feliz a trabajar, ya tenía trabajo. Y luego vino a la segunda hora, a la tercera hora, y cada hora contrataba uno. Y entonces el primero que fue contratado se ponía alegre porque vería que habían otras personas que le llegaban a ayudar. Cuando ya eran las 5 de la tarde, faltaba una hora para que terminara el horario de trabajo, Jesús fue y contrató al último. El amo, fue y contrató al último, una hora antes. Y dice la Biblia que se lo llevó al campo. Cuando todos terminaron, empezó a pagarles, y le empezó a pagar primero al último que había sido contratado. Y al último que había sido contratado le dio un denario. Y los demás se alegraron, dijeron: si este que nada más ha trabajado una hora le dieron un denario, yo que trabajé 8 horas, yo que trabajé 7, 6 horas, yo que tengo 10, 15, 20 años de ser cristiano, seguramente a mí me van a dar más. Y dice la Biblia que les dio a todos un denario. Y se molestaron con Jesús. Le dijeron: ¿por qué este que acaba de llegar le das lo mismo que a mí, si yo llevo años aquí? ¿Por qué a esta que acaba de llegar le das lo mismo que a mí, si yo llevo años aquí? ¿Por qué le das lo mismo? Y la respuesta de Jesús es: ¿te dije a ti que te iba a dar un denario? Sí. ¿Te lo di? Sí. Ahora tú no puedes decidir lo que yo hago con lo que es mío, porque dice la Biblia: yo se lo doy a quien yo quiera. Ese es el Dios invisible que tenemos que hacer visible, y no al Dios donde andamos con celos ministeriales, con palancas espirituales, con huesos cristianos, y decir: no, si yo aquí yo estoy desde el principio, yo aquí soy la pura calidad. Usted apenas acaba de llegar, usted esto, usted lo otro, etcétera, etcétera. Tenemos que enseñarle a la iglesia, un Dios que perdona. Tenemos que quitarnos, iglesia, la culpa y vivir de manera libre. De esa manera las personas van a conocer a Dios. Si tú eres un cristiano que siempre vive con culpa, la gente no quiere a tu Dios. No quiere a tu Dios. Tú eres un cristiano que siempre vive condenando todo, la gente no quiere a tu Dios. Ese es tu Dios inventado. Tú eres un cristiano que vive con libertad, libre, la gente va a querer a tu Dios. La gente te va a decir que le muestres a ese Dios. Tú eres un cristiano libre. Deje de andar juzgando, de andar señalando. Muestre primeramente el amor y la misericordia, porque luego juzgamos. Hace años escuché un testimonio que daba el pastor Jesse en una de sus predicaciones. La iglesia del Señor no está tan cerca de Tlalpan, pero más o menos a unos minutos. Y Tlalpan es una zona llena de prostitutas y de muchas personas que van allá a prostituirse. Y una de esas mujeres llegó a la iglesia, y no faltaba gente que se acercaban, servidores, diáconos, etcétera, líderes, a hablar con esa mujer y a decirle: oiga, mire, qué bueno que viene, pero no podrá traer la falda más hacia abajo, no podrá traer el escote más cerrado, no podrá traer menos maquillaje. Todo lo que esa mujer había conocido hasta ese momento de su vida era eso. Ella misma decía, ¿verdad? Cuenta el pastor, que le daban ganas de dejar de ir a la iglesia, porque cada vez que iba a la iglesia ponían culpa sobre ella. Y el pastor nunca le dijo nada. El pastor no sabía que los servidores, porque a veces, insisto, los servidores o los líderes se les da autoridad y empiezan a presentar un Dios que no les hemos dicho, y tratan mal a la gente. Y le empezaron a decir, ¿verdad?, a ella: oiga, mire, haga esto, haga lo otro, etcétera, etcétera. El pastor nunca le dijo nada. Poco a poco ella empezó a salir de ese mundo y tuvo dinero y se pudo comprar ropa diferente, y sin que nadie se lo dijera. Fue feliz a comprar su ropa y entró a la iglesia por primera vez de manera diferente. Ese día, aquellos que le juzgaban, aquellos que le señalaban su manera de vestir, le dieron una buena bienvenida, como siempre la había esperado. Ella dejó de estar mirando a Dios y empezó a estar buscando la aprobación
de esos servidores. Nosotros no tenemos que hacer eso. Ponga su mirada en Dios. Si alguien le dice, esa falda es del diablo, no es del diablo, es mía, yo me la compré. Ese pantalón es del diablo, no es del diablo, es mío, yo me lo compré. Me motivan sus amenes. Escúcheme bien, si hay algo malo que a Dios no le agrada de ti, Él mismo te lo va a decir. El apóstol Pablo dice, antes la ley estaba escrita en tablas, pero ahora, dice el apóstol Pablo, está escrita en nuestros corazones. Y si tú andas haciendo algo que no agrada a Dios, como Dios por medio de su Espíritu Santo vive en ti y eres su templo, Él mismo empieza a contristarse, dice la Biblia, y avisarte y decirte, Jonathan, eso que dijiste no. Así no se responde, así no se habla, así no se camina, así no se comporta. El mismo Espíritu te lo empieza a avisar, te lo empieza a decir. ¿Sí dice amén conmigo? Y tú dices, bueno, pues lo voy a dejar de hacer, no tengo ningún problema en ello. Y lo comienzas a dejar de hacer porque sientes que el Espíritu de Dios te está hablando. Pero que vuelvo a lo mismo, ¿verdad? A ninguno de nosotros aquí, a ninguno de nosotros se nos ha dado la tarea de ser guardas o guardianes o policías de la santidad. Entonces, ¿por qué pienso que esto es santidad? Porque un hermano me lo dijo. ¿Y a ese hermano quién se lo dijo? Su Dios, el Dios inventado que tiene él. Entonces tenemos nosotros que cuidar esa parte. ¿Sí dice amén conmigo?